Buenos días a todos, todas. Muchas gracias por la invitación para participar en este merecido homenaje al profesor Rubén Cabrera, un gran conocedor de Teotihuacán, particularmente de la arquitectura teotihuacana, y una persona que se destacó por ser un investigador muy acucioso en publicar los resultados de sus proyectos colectivos, y gracias a esas publicaciones hemos podido crear nuevo conocimiento, ya que hemos estado en comunicación con varios de los integrantes de los diversos proyectos que él ha encabezado, así que obviamente es un merecido homenaje al profesor Cabrera. La ciudad de Teotihuacán, a mi modo de ver, es una gran excepción. Una gigantesca ciudad octogonal, de las más grandes del mundo preindustrial, una ciudad multiétnica, que es otro rasgo, digamos, que la hace una excepción. Y obviamente, pues esta ciudad, como yo la concibo, era una ciudad dividida en 4 distritos. En cada distrito hay varios barrios, cada barrio tiene un centro de coordinación, y estos centros de coordinación están circundados por los conjuntos multifamiliares de los grupos corporativos de Teotihuacán. Una de las personas que colaboró en el proyecto 8082, Marta Monzón, es precursora de los estudios de las viviendas, tanto teotihuacanas como aztecas. Y esta idea de ser precursora, bueno, pues pudo integrar un elemento comparativo con mi proyecto Antigua Ciudad de Teotihuacán, primeras fases de desarrollo urbano, que inició en 1985 en Ostoyahualco 15B, y que 2 volúmenes dan cuenta de estos resultados. Se trata de un proyecto interdisciplinar. Ustedes pueden ver que es una vivienda multifamiliar en la periferia noroeste de la ciudad de Teotihuacán, que excavamos extensivamente con el estudio de áreas de actividad, el estudio químico de piso, la idea que 3 familias de albañiles de Testuco tenían sus apartamentos en esta vivienda. Estas 3 familias no compartían ancestros comunes, tenían cada una un patio ritual y una deidad patrona distinta. Pero a pesar de ser gente de clase baja, tenían acceso a bienes muy amplios del espectro teotihuacano. Obviamente las figurillas son típicamente del ámbito teotihuacano y post-teotihuacano, porque hay ocupaciones posteriores. Las 3 familias de albañiles del Estuco, cada una tenía un apartamento, y sugerimos que no son parientes. Se trata de familias que comparten una actividad común, que es la preparación de la cal y el estucado para el barrio, de muros y de pisos. Ahora bien, para los centros de barrio, obviamente el proyecto La Ventilla 1992 a 2003 ha sido continuamente un referente comparativo para el estudio del barrio multiétnico de Yopancasco. Fue excavado en 13 temporadas de campo. Tenemos 5 volúmenes que dan cuenta de los hallazgos, de la multietnicidad, de la diversidad de productos y la riqueza de los barrios
muestran a través de sus caravanas. Hablaremos de él un poco más adelante, siguiendo la propuesta de Sergio Núñez de 5 componentes en los centros de barrio. Nosotros ampliamos el espectro a 8 componentes. Las 13 temporadas de excavaciones extensivas que nos dieron la oportunidad de cubrir 1.600 metros cuadrados y a través del estudio de áreas de actividad hablar de sectores funcionales. El sector ritual es el más obvio en los centros de barrio, generalmente están en el centro, con altar, con un gran templo, están los objetos del ritual y las acciones del ritual representadas en el famoso mural. Objetos del ritual los vemos de diversos tipos, incluso rituales horarios como la decapitación de 29 individuos, poniendo sus cabezas en cazuelas, tapados con otros platos, tapaplatos. Este es un ritual de la Mixtequilla de la Cruz y ocurre como ritual de terminación de la fase islámica. El sector artesanal del barrio fundamentalmente está dedicado a hacer los trajes que le dan identidad a este barrio. Y obviamente la identidad del barrio tiene que ver con el océano, con traer de la zona de Nantla 14 variedades de peces, una gran variedad de moluscos marinos de los diversos mares, y las mantas que tenían de Veracruz también para hacer este traje que George Fuller llamó el sacerdote del océano. Es el traje que le da identidad a no es un traje de otro barrio, es un traje de este barrio, que se hacía, se usaban los elementos marinos para las mantas de algodón y se hacían los tocados en las sastrerías. Obviamente, el despliegue de bienes suntuarios procedentes de varios lados es típico del aspecto competitivo del barrio, del aspecto casi semi-independiente de estos barrios. Y el centro del barrio tiene también una guardia, y la guardia tiene sus barracas en el sector suroeste. Un niño que iba a ser militar y que fue interpretado ahí con una figurilla con el navío del militar responsable y otra figurilla de élite, está entrenado ahí, iba a ser militar, pero era concebido como un individuo de élite. Y el análisis sociológico que hemos hecho nos ha dado múltiples pautas para entender la multiplicidad. Hay obviamente entierros muy a los huacanas, setentes, objecionados y fosas, pero hay rituales funerarios que son foráneos, como el de la Mixtequilla de Veracruz. Y a través del estudio de los esqueletos hemos podido ver con elementos traza quiénes son los individuos que tenían un fuerte componente marino en su dieta, quiénes otros tenían una dieta terrestre desértica y otros una dieta terrestre no desértica. Con isótopos estables hemos visto que a los trabajadores del barrio se les daba de comer raciones de maíz, tamales, tortillas y atoles y animales alimentados con maíz. Perros y guajolotes, aunque también en otros lados hay otros animales que han sido alimentados con maíz, como en los Toyahuaco vimos los conejos. Y con isótopos de oxígeno hemos podido ver individuos de la costa del Golfo, otros individuos con las malvajas de Teotihuacán, entierros de la Cuenca de México y de Teotihuacán, pero individuos de zonas más altas que Teotihuacán.
y el estudio de Luis Adrián Alvarado sobre el grupo de entierros formales y los restos sociodispersos nos hacen ver que la mayor parte de aquellos individuos que emigraron tenían estrés nutricional de infancia y otras patologías como caries generalizadas en muchos de los individuos, pero 5 individuos tenían caries muy severas y un individuo parálisis facial. Las endoscopías, las marcas de actividad del esqueleto, ¿quiénes eran los sastres? ¿Quiénes aplastaban fibras por los dientes? ¿Quiénes cargaron con Decapán en las caravanas hacia Nauta pesos fuertes que tuvieron entesopatías no solo en las primeras vértebras y en el occipital, sino en los pies? ¿Y quiénes tenían expostosis auditiva? Es decir, cursos de aguas frías que probablemente trajeron moluscos marinos. Y en el laboratorio de antropología forense se hizo la aproximación facial y los perfiles de algunos individuos trabajadores y del niño que iba a ser militar y que murió a los 7 años. El estudio de ADN antiguo que se hizo en el siguiente Ávila 4 nos dice que los 4 grupos genéticos de Mesoamérica, haplogrupo A, B, C y D, están representados en un centro de barrio de Chetumal. Es decir, es un indicador de alta diversidad biológica en esta población. La casa de Mario Pancasco dice este traje, hace rituales de siembra en la plaza central. Hay otros rituales que son más veracruzanos, que es tirar la red y atrapar los peces, de los cuales también tenemos evidencias en la plaza principal. Y el corredor, que es el que utilizaban las caravanas de Tupangasco, pasa por Calpulalpan, paran en San José Xalasco, bajan a Nautla por los peces, cocodrilo, cangrejos, paran en Altotonga, Veracruz, por litio botánico, traen masas de algodón inmigrantes y regresan hacia sobre las élites gobernantes de Teotihuacán, en el proyecto del profesor Rubén Cabrera, Ana María Jarquín excavó el conjunto 1 desde la ciudadela, y la pregunta era si las hipótesis de que las élites gobernantes de Teotihuacán tenían su sede en la ciudadela. Ana María Jarquín llegó a la conclusión que no hay evidencias de que los gobernantes estuvieran ahí, sino sacerdotes que se dedicaban a eso. Asimismo, en el proyecto del profesor Rubén Cabrera estuvo Noel Morelos, quien excavó el conjunto Plaza Oeste dentro del conjunto Calle de los Muertos, encontrando evidencias de élite importante, pero es muy raro que un palacio de gobierno estuviera cortado en 2 por la captada de los Él pudo atestiguar un dato muy importante, que es el hecho de que en tiempos Tlamimilolpa la serpiente era un elemento iconográfico muy visible en las alpartas y en otras decoraciones, pero con el finiquito entre 150 y la fase Xolalpan desaparecen las serpientes en esta iconografía, y lo que ocurre fundamentalmente para mí es que al grupo serpiente se le corre desde Tehuacán. De esta propuesta de un consejo de gobierno de 4 cogobernantes procedentes de las 4 distritos de Teotihuacán, yo elegí el Palacio de Xala para ver si a través de la excavación extensiva de este palacio podíamos tener indicios de esta gobernanza. El Palacio de Xala es un enorme conjunto de 55.000 metros cuadrados, ubicado al norte de la pirámide del Sol. La fotogrametría que la doctora Genevieve Lucet hizo con el dron del Instituto de Investigaciones Estéticas nos
Teotihuacán, según Alfredo López. El palacio tiene pasos de ronda, es decir, este doble muro, donde los militares recorrían para evitar que gente no autorizada ingresara. Hay una plaza de artesanos, un sector doméstico, un atesoramiento de mica de Oaxaca, el atesoramiento más grande de todo Oaxaca. Y en la plaza central, cada una de las estructuras está dedicada a una deidad distinta y podemos ver que el dios de la niña y el dios del monte son dos entidades de la plaza, pero sus partes femeninas. La diosa de la fertilidad femenina con mujeres embarazadas y el dios del fogón doméstico, el dios del fuego, enfrente del dios del monte, y la diosa de las aguas, ríos, manantiales, lagos, enfrente del dios de México. Durante la revuelta que en 570 provoca la destrucción masiva de los escenarios de las élites gobernantes a lo largo de la Calzada de los Muertos, en Xala tenemos que las esculturas de cada una de estos recintos fueron rotas en pedazos, en muchos pedazos, ¿verdad? Y quemadas las estructuras a altas temperaturas. El sector doméstico yace en la parte anexa a la estructura 3 y al sur de este sector doméstico, en lugar de los artesanos que en la parte baja de la plaza trabajan con cosas sucias como pigmentos, pero en la parte alta de la plaza trabajan en pisos de estuco con placas de mica haciendo diversas formas geométricas. También hay sastres y gente que trabaja en insignias del poder. Están representadas ahí, así como elementos marinos que también forman invisible. La parte central de Xala que hemos excavado a través del estudio de alta actividad hemos podido diferenciar sectores funcionales. Obviamente no hemos excavado los 55.000 metros cuadrados. Pero sin duda alguna la comparación de los hallazgos de Xala con hallazgos en otros sitios que son primordiales para entender a las élites gobernantes ha sido vital. Y para el fin de Teotihuacán observamos en Xala la construcción de muros masivos para cerrar el espacio de los gobernantes, protegerlos. Ya se veía en Xolal-Pantalvit que había extensiones. Estos muros, algunos de los cuales tienen 2 metros de ancho, están construidos directamente sobre los pisos sin cimentación. Pero la revuelta viene y destruye casi todo en Xala, quema las estructuras, tenemos vigas completas, los techos carbonizados y las fechas arqueomagnéticas de 570 para el gran incendio. Todo está roto, está destruido. Y obviamente al inicio del clásico se tienen evidencias de una gran sequía y de hecho en el proyecto de la doctora Yoko Tsuchiura en el Valle de Toluca se observa un cambio en la estrategia de subsistencia para poder vivir en tiempos de sequía. Y gracias al estudio que Óscar Basante hizo dentro del proyecto del doctor Rubén Cabrera, al mismo tiempo, digamos que nosotros empezábamos a estar interesados también en los túneles de la parte norte de la ciudad de Teotihuacán, pudimos hacer un aspecto comparativo y en 1987 iniciamos la geofísica de la parte, digamos, norte, con el doctor Luis Barbas, tratando de ubicar ciertas oquedades que se veían en las depresiones visibles en varios puntos de la ciudad, podían ser seguidos por medios geofísicos, magnéticos, eléctricos, gravimétricos, radares de penetración terrestre, incluso con pequeñas perforaciones en la parte norte. Pudimos excavar 4 túneles completos con excavación extensiva y ver las ocupaciones
Claudia López y Claudia Nicolás, y nos da cuenta pues, de las diversas ocupaciones que llegaron después de este gran incendio del colapso. Obviamente los grupos coyotlaltecos tienen formas de subsistencia muy distintas al gran abasto teotihuacano, fondos de estilos, que algunos tenían guauzontle y otros tenían amaranto, entierros sedentes, entierros flexionados, coyotlalteco fundamentalmente en la cueva del Tirul, y perros que acompañan a los muertos en el inframundo de estas ocupaciones teotihuacanas. En la cueva de las varillas, en entierros mazapa, en faldas sedentes, sombras fijas, claramente similares a las que el profesor Roberto había encontrado en Tula, en naranja, el rojo sobre naranja y el huevilá en líneas onduladas del tipo pasado. Esta historia que les he contado de mis proyectos interdisciplinarios demostró que no solo especialistas, jóvenes arqueólogos que hicieron tesis de licenciatura, maestría y doctorado en mis proyectos, pero biólogos, físicos, osteólogos, genetistas, químicos, que participaron también. Pero sobre todo también se construye el conocimiento gracias a proyectos como los encabezados por el profesor Rubén Cabrera, que como dije, fueron publicados, y esas publicaciones sirven de elementos comparativos básicos para entender la diversidad de esta ciudad, que es una excepción en Mesoamérica. Sin este esfuerzo comparativo y colaborativo no podemos entender la excepción, y sin el esfuerzo interdisciplinario tampoco podemos acercarnos a una sociedad multiétnica que no nos legó textos para entender. Muchísimas gracias. A nombre de mi familia y el mío propio, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento, en especial a Ricardo Martínez, al arqueólogo Luis Rogelio Rivero Chong, director de la zona arqueológica de Teotihuacán, a Jesús Torres Peralta, a todos quienes participan y hacen posible este evento, a los colegas, amigos y estudiantes de mi papá, así como al público que aquí nos acompaña. Muchas gracias por sus muestras de cariño hacia mi papá y por honrar su memoria. Voy a iniciar refiriéndome a unas bellas palabras que dijo el arqueólogo, el doctor Leonardo López Luján, que tuiteó el día en que murió Rubén Cabrera Castro. Dijo que la arqueología teotihuacana tenía dos eras, AC y DC, que en este caso refieren a antes de Cabrera y después de Cabrera. Y la cosa es que todos nosotros quienes como arqueólogos hemos trabajado en Teotihuacán, hemos aprendido de la arqueología de Rubén. Rubén Cabrera, el niño indígena náhuatl chontal del norte de Guerrero, que desde niño quiso ser maestro y que nos ha enseñado mucho. ¿Podría pasarme la siguiente, por favor? Los trabajos de Rubén Cabrera se inician en torno a la ciudadela y en particular a la pirámide de la serpiente emplumada con el proyecto Teotihuacán 1980 o 1982, que dirigió él mismo y colaboró con una serie de investigadores, colaboradores que trabajaron en las diferentes áreas de la ciudadela y en especial con Saburo Sugiyama. Rubén llevó a cabo excavaciones en conjuntos en torno a la pirámide de la serpiente emplumada con el propósito, según sus propias palabras, de liberar estas estructuras
para explorarlas en su totalidad como unidad arquitectónica y compilar los datos necesarios que permitieran hacer un estudio completo de su funcionamiento, conocer su desarrollo, cronología y relación. Vemos aquí una de las vistas de la Ciudadela antes de las excavaciones de 1980-82. Por favor, la que sigue. La pirámide de la serpiente emplumada había sido ya foco de investigaciones arqueológicas con anterioridad. Tenemos aquí una vista de la fachada oeste de la pirámide durante las excavaciones de Gamio y Marquina en 1917 y 1922. Por favor, la que sigue. Con el proyecto 80-82, como decía, se exploran varios sectores de la Ciudadela. A ver si puedo hacer. Ok. En particular, Rubén excava el conjunto 1C, con colaboradores excava el 1D y el 1E y se enfocan con Saburo Sugiyama en la exploración de la pirámide de la serpiente emplumada. Tenemos unas vistas, estas son de los registros de Rubén Cabrera, que traté de buscar algunas cosas en sus notas. Por favor, la que sigue. Una vista de las exploraciones en la parte sur, en la cara sur de la pirámide de la serpiente emplumada. Uno de los intereses de Rubén Cabrera y su equipo fue la de identificar el tamaño de la pirámide desde su base. Hacen exploraciones particularmente en la cara norte y la cara sur. Liberan los pasillos que se encuentran entre la pirámide misma y los conjuntos 1D y 1E por medio de calas sistemáticas y excavaciones extensivas a lo largo de los pasillos. ¿Podría pasar la siguiente, por favor? En esta foto vemos algunas de las calas que se hicieron desde la cara sur, la liberación de los pasillos norte y sur, y una de las exploraciones tratando de encontrar las esquinas del edificio que había sido ya propuesto por Marquina, que tendrían alrededor de 60 y tantos metros. En efecto, Cabrera y Sugiyama, explorando en estas áreas, determinan que la pirámide tiene en su base 65 metros de lado, que se desplanta directamente desde el tepetate o suelo volcánico natural, y que también una de las preguntas en cuanto a las investigaciones en este proyecto era determinar si solo la fachada oeste estaba decorada o también sus otras fachadas. Los datos que encuentran es que, en efecto, las otras fachadas se encontraban decoradas con las esculturas icónicas de la serpiente emplumada que todos conocemos. La siguiente, por favor. También se abocan a la identificación del sistema constructivo. Querían saber si la pirámide se había construido de un solo momento, y que eso fue lo que encontraron. Investigaron el sistema constructivo que identifican como un sistema que Rubén llama sistema de cajones. Se trata de cuartos de muros amarrados con lodo, con columnas de madera en las esquinas que estaban rellenados con escombro y con tierra, que a su vez iban conformando diversos niveles. El muro exterior era un muro en talud que servía de contención para el relleno, y sobre ese aparecía el talud y el tablero de las decoraciones, que es las fachadas exteriores que vemos. La siguiente, por favor. A partir de sus datos, hacen una reconstrucción a partir también de la topografía sistemática que llevan a cabo. Determina que la pirámide debió tener 7 cuerpos escalonados y que debió alcanzar una altura de 19.30 al nivel del séptimo cuerpo,
y sobre este se construiría el templo de la serpiente emplumada. Esto es, la pirámide solamente es el basamento piramidal, y del templo no encuentran evidencia en ese momento, pero en otro proyecto posterior que Rubén Cabrera lleva a cabo, encuentran que este fue destruido intencionalmente y parte de sus decoraciones fueron utilizadas para el relleno del edificio que se construye posteriormente y que se cubre la fachada principal. Es interesante que, a pesar de que los datos de Rubén Cabrera y Saburo Sugiyama han identificado 7 cuerpos escalonados, todas las reconstrucciones hipotéticas que existen, que se han publicado, solamente incluyen 6. Entonces yo me atreví a agregarle el 7º. La siguiente, por favor. Una vista del pasillo sur, donde se ven las esculturas de la fachada sur, en las que se identifica claramente in situ algunos de los elementos que son parte de la serpiente emplumada que decora el talud, y luego algunos de los fragmentos de las esculturas de la serpiente emplumada que nos ve de frente y que porta sobre su dorso el tocado de Cipacli, del que ya nos han hablado en las conferencias de la semana pasada. Las identificaciones de estas esculturas les hacen ver que algunas fueron intencionalmente removidas de su lugar, que estas no son parte simplemente de un colapso, sino que intencionalmente destruyeron, sacaron y se llevaron de este contexto varias de las esculturas de esta zona. La siguiente, por favor. Uno de los hallazgos muy significativos del proyecto PAC 8082 que se lleva a cabo es el hallazgo de un complejo de entierros en el pasillo sur de la pirámide. Se trata del entierro 190, un entierro múltiple de individuos sacrificados. Vemos aquí una vista general, y que estaban flanqueados por 2 individuos en fosas también, el individuo 153 y el entierro 203. Estos individuos llevaban los brazos, como se nota aquí, por detrás de la espalda, con clara evidencia de que fueron amarrados, tanto en sus brazos como algunos de ellos en sus tobillos. Habían sido sacrificados y habían sido los del entierro múltiple ataviados con elementos y los identifican como militares. Podemos ver las que sigue, por favor. Este hallazgo da lugar a un siguiente proyecto muy significativo, muy importante también, que llevan a cabo codirigiendo Rubén Cabrera Castro y George Cogiel, y donde Saburo Sugiyama toma un papel muy importante como el asistente principal. Él era entonces un estudiante de doctorado, y su tesis doctoral retoma todos los datos de este proyecto, y hay múltiples publicaciones del proyecto y también del doctor Sugiyama. El proyecto Templo de Quetzalcóatl, como ya se ha reportado en otros lados, creo que ya aquí hice algo con esto, se evoca a la exploración del entierro 1 en el lado norte, y tratando de identificar si este complejo que se había visto inicialmente del entierro 203, 190 y 153 se repetía también en la parte posterior de la pirámide. Se excavaron varios metros de relleno y se identificó que en efecto había unas fosas que dividían de 9 y 9, que dan 18, y 4 y 4, los individuos en 9 son masculinos y los de 4 y 4, que dan 8, son femeninos.
También se inició la exploración de la pirámide por medio de un túnel que va de la fachada sur con la intención de llegar al centro, y se encuentran también el patrón de entierros de 8 individuos y 18 individuos. Antes de llegar al centro, encuentra el proyecto, las excavaciones, un túnel de saqueo prehispánico que había tenido la intención de llegar al centro, pero que no lo logra. En el centro de la pirámide, el proyecto Templo de Quetzalcóatl encuentra también otro enterramiento, el entierro 14 de 20 individuos, con una gran cantidad de ofrendas, materiales de obsidiana, de concha, de piedra verde y de otros materiales. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Esto es del entierro 5, este es un individuo masculino con los brazos atados por la espalda, con el collar pectoral de concha que imita maxilares humanos y puntas de proyectil también asociadas a ellos. Los femeninos, que también están atados de manos hacia atrás, tienen algunas puntas de proyectil, pero de tamaño más pequeño, y los collares no son el tipo de collar pectoral que llevan los individuos masculinos. Por favor, la siguiente. Otros ejemplos, el ejemplo del entierro 5, en particular el entierro 5H, lleva no solamente el collar de concha, sino que en vez de tener los maxilares de concha imitados, como se ven en este ejemplo, lleva unos maxilares humanos reales. Aquí hay una foto de este collar ya una vez armado después. Algunos otros individuos, en lugar de tener los maxilares humanos, llevan maxilares de cánidos. Por favor, la siguiente. Esta es una reconstrucción para darnos una idea, una reconstrucción hecha por Saburo Sugiyama, no está a escala. La idea es un poco, y está un poco borrosa, me disculpo por eso. La idea es darnos una idea de cómo estaban los individuos sacrificados que habían sido colocados en este complejo. Por favor, la que sigue. Había hablado de que los entierros llevaban estos collares pectorales, también algunos llevaban estas narigueras que yo identifico posteriormente como de crótalo de serpiente. Había unos discos, los individuos masculinos llevaban unos discos atrás de la espalda de pizarra, que son las bases de discos de pirita, y que fueron un elemento que portaban los guerreros según la iconografía. Algunos llevaban también orejeras de piedra verde, y como comenté, en el centro del edificio, las miles de objetos que se encontraron asociados a estos individuos, había orejeras de piedra verde de diferentes tamaños y también de concha, así como otros materiales. Por favor, la que sigue. Una gran cantidad de materiales de obsidiana, cuchillos bifaciales, perforadores para autosacrificio, navajas de obsidiana intactas de hasta 23 centímetros, representaciones en perfil de la serpiente emplumada tallados en obsidiana, representaciones de humanos con los brazos amarrados atrás como los sacrificados, también tallados en obsidiana, y una gran cantidad de puntas de proyectil. Lo que había muy poco eran materiales cerámicos, vasijas. Encontramos esta vasija parcialmente rota del dios de la tormenta. Por favor, la siguiente. Otros ejemplos de los materiales encontrados en el centro del entierro 14, grupos de figurillas de piedra verde, con cuentas de piedra verde, materiales de concha como los que aquí se observan, con cascabeles, bivalvos, los materiales de obsidiana, muchos de estos que parecían estar depositados dentro de bolsas de papel y de textiles. Mis identificaciones del textil para el proyecto que hice sobre
evidencias de producción textil en Teotihuacán indican que son de fibras de algodón. También para el proyecto, como todos los proyectos de Rubén Cabrera, muchos de los estudiantes que colaboramos y otros investigadores que participaron posteriormente en los análisis de materiales, llevamos a cabo tesis con los materiales de los proyectos. En este caso, yo estudié los objetos de lapidaria para mi tesis de licenciatura, identificando una serie de materias primas que no son locales, desde luego, muy poca jadeíta de Guatemala, hay serpentina y muchas otras rocas metamórficas, fundamentalmente fuchsita, que viene del sur de Puebla, y algunos materiales que vienen del norte de Guerrero y norte de Oaxaca. La siguiente, por favor. El túnel de saqueo prehispánico, que no tocó el entierro central, sí encontró otras dos fosas que habían sido parcialmente saqueadas o casi totalmente saqueadas, pero una de ellas aún se encontró lo que se conoce como el entierro 13, un individuo masculino más robusto, más alto, que tenía una nariguera de lengua bífida con chalchihuites, diferente a las narigueras de crótalo de serpiente que portaban los otros individuos. Este fue el único contexto donde se encontraron. También orejeras de mayor tamaño, y en ese contexto también se encontró esta pieza de madera que fue identificado como un cetro o báculo, y que también simbólico de la serpiente emplumada. Ian Robertson considera que podría ser un atlas simbólico que había sido depositado en este contexto. Por favor, la siguiente. Mostrarles algo más divertido, el equipo, algunos de los miembros del equipo, Templo de Quetzalcóatl, Saburo Sugiyama, Nahua, que estaba, la doctora Nahua Sugiyama, que nos presentó una ponencia la vez pasada, estaba así de chiquitina, Rubén Cabrera, Jorge Moto, George Cogill en el fondo, Kumiko, que colaboró con nosotros con los dibujos y con el entintado de muchos de los dibujos. Esta soy yo, aunque no lo crean. Y teníamos un colaborador, Héctor Lara, un estudiante de arqueología, que nos hizo esta caricatura muy divertida de toda la lista de listos del proyecto. Por favor, la siguiente. Comentándoles una anécdota sobre la pirámide de la serpiente emplumada, pero sobre todo sobre Teotihuacán. Resulta que cuando se hizo la convocatoria para los sitios mesoamericanos que iban a ser incluidos como declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, excluyeron a Teotihuacán. Y Rubén Cabrera y Paul Gendrop se reunieron en su casa con un grupo de colaboradores para preparar un proyecto express y empujar la candidatura de Teotihuacán para que fuera considerada como Patrimonio de la Humanidad. Lo lograron y en 1987 se hizo la declaratoria. En 1988, cuando estábamos llevando a cabo las excavaciones en la pirámide de la serpiente emplumada, una mañana llegamos a las 7 a campo para trabajar y de pronto nos vimos rodeados de soldados. Había la declaratoria, iba a llegar el presidente de la República, iban a llegar otros mandatarios internacionales, gente asociada a la UNESCO, y no se podían permitir que un grupo de arqueólogos mugrientos se fueran a aparecer en la ceremonia. Entonces nos contuvieron ahí, nos permitieron trabajar gracias a las negociaciones de Rubén Cabrera, y continuamos ese día trabajando en las excavaciones. La siguiente, por favor. La pirámide de la serpiente emplumada representa un momento temprano de la política teotihuacana. Esta, que se construye aproximadamente hacia 150 después de Cristo, se ve obscurecida
por la construcción de la plataforma adosada, no, ya volví a apretar acá, que cubre toda su fachada. Rápidamente, el oscurecimiento de este monumento fastuoso por una pirámide de tamaño menor que cubrió su fachada, que era mucho más austera, así como la destrucción del templo en la parte superior y también de las fachadas norte, sur y oeste, fueron interpretadas por Rubén Cabrera Castro en un artículo que escribió sobre, en 1987, un poco antes, de hecho, de la iniciación del proyecto Templo de Quetzalcóatl, como un cambio político muy importante. La serpiente emplumada, un elemento simbólico que se ve atacado por animales como jaguares, los animales mitológicos, y que representa un cambio político en la ciudad. La siguiente, por favor. Antes de terminar, voy a rápidamente concluir porque ya me estoy tardando y hablar sobre, decirles que los trabajos de Rubén Cabrera Castro en la pirámide de la serpiente emplumada y en especial el descubrimiento de estos entierros ofrenda cambiaron el paradigma de la visión que se tenía de Teotihuacán, de un estado teocrático, pacifista, a uno en el que se practicaba el sacrificio humano a gran escala. Ha habido muchas interpretaciones sobre el sacrificio en la pintura mural a partir de entonces. Existen también diferentes opiniones y controversias respecto a si estos individuos ataviados como militares realmente eran soldados cautivos o representan un escenario ritual más conectado con un aspecto escénico. Sin duda, estos hallazgos nos hablan de un componente muy importante de la ritualización por parte del Estado teotihuacano en honor a la serpiente emplumada y al dios de la tormenta. Tanto Rubén como otros investigadores han hablado sobre la importancia del calendario mesoamericano de 260 días, la creación del tiempo y el inframundo en relación a la pirámide de la serpiente emplumada. El descubrimiento espectacular de los numerosos individuos sacrificados, encontrados y estudiados por Rubén Cabrera y sus colaboradores, modificó trascendentalmente nuestras proposiciones acerca de la cultura teotihuacana. Estos hallazgos nos llevaron a replantear el tipo de organización estatal, el manejo de la ideología por parte de las estructuras de poder, la presencia del sacrificio humano, el desarrollo del calendario y otros aspectos más. Los trabajos de Rubén Cabrera en torno a la pirámide de la serpiente emplumada son también la base para el planteamiento de otros proyectos posteriores que se han llevado a cabo en la Ciudadela y en otros de los monumentos principales de la ciudad. Quiero terminar con un comentario personal, leerles sobre el Códice Matrinense de la Real Academia de la Historia, que se refiere a la gran ciudad de Teotihuacán como ciudad de los dioses, que me parece pertinente dada la presencia de Rubén constante por 6 décadas y que seguirá. Cuando morimos, no en verdad morimos, porque seguimos viviendo, despertamos. Eso nos hace felices. Así se dirigían al muerto cuando se moría. Si era hombre, le hablaban, le invocaban como a ser divino con el nombre de Faisán. Si era mujer, con el nombre de Lechuza. Le decían: despierta, ya el cielo se enrojece, ya se presentó la aurora, ya cantan los faisanes color de llama, las golondrinas color de fuego, ya vuelan las mariposas. Por eso decían los viejos: quien ha muerto se ha vuelto un dios. Decían: se hizo allí Dios, quieren decir que murió. Muchas gracias. Muy buenos días. Me presento, soy Gregorio Muñoz Sánchez y en primer lugar un reconocimiento a la familia Cabrera por la gran labor que realizó
el profesor Rubén Cabrera Castro. Creo que este simposio es una muestra de nuestro reconocimiento, ¿verdad? Tuve el honor de estar en el Teatro Fray Bernardino de Sahagún el día 8, allá en Antropología e Historia, el día 8 de diciembre, donde presentó su obra, ¿verdad? Adquirí en aquella ocasión la obra de 2 tomos y la estoy analizando a conciencia. Pero dicen nuestras escrituras sagradas que no se enciende una lámpara para ocultar la verdad. Y creo que la familia Cabrera, aquí presente su esposa, sus hijos, los teotihuacanos, yo soy de Acolman, pero soy de esta área, y las autoridades, quisiéramos conocemos parte de su obra, pero la ventilla, pues es como la lámpara que se enciende para tenerla allí oculta. El maestro tuvo la idea de que, así como intervino mucho para que Teotihuacán fuera considerado patrimonio de la humanidad, tenía esa idea que ya no se cristalizó. Entonces, que la familia Cabrera, los teotihuacanos, las autoridades, pues hiciéramos lo posible para que la ventilla estuviera abierta al público. Me van a salir con que no hay presupuesto. Lo que pasa es que se puede reasignar personal. Sabemos que hay personal en ciertas áreas, aquí mismo de Teotihuacán, que creo que pueden ser desplazados hacia allá, y hay vehículos que podrían ser reasignados hacia allá, y quizás si dirigimos una carta al director de Antropología, Diego Prieto, pues nos haga caso, ¿verdad? O a la UNESCO, no sé qué puertas vayamos a tocar, pero es prioritario que la ventilla se abra al público. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Rodolfo Flores, guía de turismo a nivel federal, y pues felicidades por tener los conocimientos de este gran maestro Rubén Cabrera, y me dirijo a su esposa, un abrazo, felicitaciones, y también mi pregunta concreta para usted, que tiene esa gran virtud de haber nacido ahí en ese espacio, con este personaje que nos dio mucho enriquecimiento en Teotihuacán. Estoy de acuerdo en ese último cuerpo que le pone a Quetzalcóatl. No sé, quisiera que me corroborara si ese séptimo nivel que estamos hablando, para un servidor, pues representa mucho, porque para aquellos años, el 7, que eran unos grandes matemáticos aquí y en muchos lugares, todas las culturas mesoamericanas, el 7 es muy importante. No sé si me corrobore que, tomando en cuenta este número 13, que hoy día es uno de mala suerte, pero era el 13 cielo, y hablando de los enterramientos 9, 9, 18, número 20, que es el número matemático 260, número de fertilidad, y número de la agricultura, cuestión al respecto, pues ese escalonamiento de las alfardas del templo de la Ciudadela Quetzalcóatl, hablamos que cada cabeza entre cabeza y cabeza hablamos 7, y entre las cabezas mismas son 3 escalones. Si lo multiplicamos por ese 7, 3, 21, nos dan los equinoccios y los solsticios. A esto es lo cual yo me referiría, si estamos bien en esta explicación, a la ciudadela como tal. Tomándole saludo. Muchas gracias. Bueno, los datos duros de la topografía que llevaron a cabo Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera en el monumento, a partir también de los datos de los taludes y tableros que se encontraron en la base de la pirámide y que se proyectan y que se van duplicando, y se hace
el uso también de la fachada oeste, de la fachada principal para hacer los lineamientos de los otros, dan 7 cuerpos. No sé por qué en las reconstrucciones le han bajado a 6, pero son las reconstrucciones hechas por otros especialistas, pero no por arqueólogos. Por arqueólogos se da 7. ¿Prosigo yo con ese tipo de explicación para el turismo internacional? ¿La avalaría? Que hizo el levantamiento. Bueno. Seguro ha trabajado mucho la numerología de Teotihuacán. Ok. Gracias. Bueno, simplemente reconstruimos con 7 cuerpos, porque parte superior actual de la pirámide tiene relleno original, el núcleo. Quiere decir que ahí están todavía parte original del último nivel. No sabemos qué nivel es más para arriba, ¿no?, donde están destruidos, pero hasta 7 seguro que sí, ahí estaba parte del cuerpo. A continuación, se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Villalobos. Y continuamos con el maestro Rubén Cabrera Castro, quien es arqueólogo con nivel de maestría por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, cursó estudios de doctorado en el posgrado de Arquitectura de la UNAM. Como arqueólogo, tiene una amplia experiencia en trabajo de campo. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos, como el proyecto Teotihuacán 1962-64, el proyecto La Villita en Michoacán y Guerrero, el proyecto Presa de la Angostura en el estado de Chiapas, así como en proyectos de salvamento arqueológico en el centro de la Ciudad de México. Asimismo, desde el año de 1976 ha sido director de más de una docena de proyectos arqueológicos en las regiones de Chicayán, Veracruz, Tzintzuntzan, Michoacán, Cocula, Guerrero y por supuesto aquí en Teotihuacán, donde ha coordinado los proyectos Teotihuacán 1980-1982, Templo de Quetzalcóatl, La Ventilla, Atetelco y Pirámide de la Luna. Fue curador de la zona arqueológica de Teotihuacán de 1984 al 2001 y actualmente dirige el proyecto El Sistema Urbano del Barrio La Ventilla. Se quedan ustedes en la grata presencia del maestro. A propósito del proyecto arqueológico Teotihuacán 80-82. Estos avances que fueron luego completados por el trabajo realmente extraordinario con su grupo de investigación, Nacho Rodríguez, Noel Morelos, Jesús Sánchez y todo el equipo de investigación que hizo del 80-82 el proyecto de Teotihuacán. Con estos antecedentes y en la Facultad de Arquitectura, con la reciente también transformación y obtención de nuevos recursos para la investigación en los años 80, invitamos a Rubén y a su equipo, de los cuales él eligió desde luego a quienes mejor podían aportar en materia en aquel momento arquitectónica, a colaborar con el trabajo que hacíamos encabezados por, ya señalado por Oralia, el doctor Paul Jandrop. Aquí aparece la publicación, en donde la problemática de conservación arquitectónica era abordada desde una óptica eminentemente arqueológica. No era suficiente. Ese mismo año se abre en el doctorado de arquitectura la posibilidad de incorporación de al menos 5 profesionales de la arqueología, entre los cuales estaba, desde luego, Rubén Cabrera, estaban Ariel Valencia Ramírez, abogado y arqueólogo, la maestra Noemí Castillo, tejero, arqueóloga, Raúl Arana, Eduardo Merlo y Jorge Angulo. De ellos, solamente Jorge Angulo concluyó con tesis
los estudios doctorales. El plan de estudios era de 3 semestres, el doctorado, pero 3 semestres escolarizados. ¿Saben qué es esto? Tiempo completo, sin beca CONACYT, eso no existía en nuestras épocas. 3 semestres escolarizados, al término de los cuales seguía un año de tesis doctoral. Desde luego, el año de tesis doctoral, el tema que eligió Rubén Cabrera, ya no fue posible que continuara con él porque se abrió un frente de investigación en el propio Teotihuacán. Uno de los sueños de Rubén era regresar a su terruño en Guerrero. Era el Cerro Cebadilla, una posición estratégica para enfrentar a los mexica en los terruños de su infancia. Rubén y yo estudiamos juntos. Rubén tenía la particularidad de ser un hombre sumamente cumplido. Llegaba a la hora de sus clases y de una altísima responsabilidad. Era un buen hombre, a quien, desde luego, pues, lo buleábamos los condiscípulos. Oye, Rubén, estás temprano. Hoy, sí, es que si no vengo a esta hora, me agarra el tráfico. Ok, ¿hiciste la tarea? Rubén se descomponía de la cara. ¿Cuál tarea? ¿No te acuerdas que nos dejaron tarea? No, ¿cuál tarea? Y nosotros buleando, bueno, era yo realmente el que lo... Sí se descomponía de la cara, sí, se ponía muy, muy intranquilo. No, no es cierto, Rubén, perdóname, pero sí, no era tarea nada. Eso hizo que Rubén y yo entabláramos una amistad de la que tuve el privilegio de cultivar durante los siguientes 30, casi 40 años de vida. Paul Jandrop fue quien nos formó en ese terreno. Rubén quería acercarse a la arquitectura porque prácticamente toda la excavación y los proyectos del PAT y sus luego proyectos de excavación tenían que ver con contextos arquitectónicos. Rubén se acercó a la fuente de conocimiento arquitectónico que es el posgrado de arquitectura de la UNAM. Allí llevó clase, entre otros, desde luego con Paul Jandrop. Llevamos clase con Paul Jandrop, llevamos clase con Carlos Chanfón Olmos, llevamos clase con Alberto Amador, llevamos clase de sismos con el arquitecto y doctor Salomón Rojas, llevamos clases de estructuras mayas con Mario de Jesús Carmona, llevamos clase de historia del arte con Clara Bargelini, entre otros muchos, de pintura mural con la doctora de la Fuente. Escolarizada, o sea, asistes, te pasan lista, haces trabajo, defiendes tu posición y ya luego vemos lo de la tesis. Hoy los doctorados entras haciendo tesis. Concluyó todos los estudios escolarizados y no presentó tesis al final. ¿Por qué? Porque en el INA nos gana la chamba. Porque en el INA la gente decente le gana la chamba, ¿no? Por encima de sus afanes personales. Y Rubén era ese perfil. Antes de cualquier cuestión personal, estaba la labor institucional y estaba el hacer algo por el trabajo que él amaba y que era su pasión. Un día mi esposa me reclamó y me dijo, ojalá me acaricies igual que sobas a tus vasijas. Pues ojalá te portaras igual. Perdón, es del siglo pasado. En los textos de los arquitectos es importante disponer de textos de geometría, teoría, gramática, ¿no? Desde luego hay autores aquí imprescindibles
entre los cuales pues se encuentra aquí mi compadre Noel Morelos. ¿Por qué Noel? Que Noel estudió arquitectura, casi concluyó la carrera, pero le ganó la arqueología. Era más bonito ir a Chapultepec que ir a Ciudad Universitaria, entonces eso le hizo girar la brújula vocacional hacia lo arqueológico y bueno, tener uno de los documentos producto del proyecto PAT 8082 más completos sobre arquitectura teotihuacana, de la mano de Rubén Cabrera. El ejemplo lo siguen Chucho Sánchez, Nacho Rodríguez, el amigo Román Bután, no me acuerdo su apellido, y otros investigadores del equipo de Rubén. Este texto de las nuevas interpretaciones, que todavía hace cuánto Chucho presentó su tesis doctoral a propósito de contribuciones todavía extensivas de los hallazgos del PAT 8088. Nacho Rodríguez, con los colegas de la ENEP Aragón, hacen esta última publicación muy reciente en la cual nos invocan a Jorge Angulo, desde luego, a Rubén Cabrera, a un servidor de ustedes y a nuestro apreciadísimo camarada Sergio Gómez. Este edificio ahora lo representan ellos de 7 cuerpos. Entonces, hay que echarle un ojo al texto. Muy interesantes. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Dibujar y representar líneas de tiempo, cronologías, el espacio teotihuacano, formar gente, es la vocación del arqueólogo, no solo en campo, sino en las aulas. Verter y ver de qué están llenos los gises para que nuestros estudiantes sean cada vez más críticos y mejor formados, aunque ya no dibujen. Profe, hágase un lado. ¿Por qué? Porque le voy a sacar una foto al dibujo. Pues no quieres al autor, luego, usted, déme tantito chance. Dibujar es lo que sabemos hacer los arquitectos. La representación de los espacios interiores, ¿no? Invocando y evocando cada una de las posibilidades que el espacio urbano teotihuacano, pasión del trabajo de Rubén, ¿no? Nos va dando con cada paso en la trayectoria, en los remates visuales, en la forma de percibir las realidades arqueológicas desde las perspectivas de los investigadores que en tiempo nos preceden. ¿Quién es? René Bastien, que corrige el trabajo de Batres en los años 40, de cuyos planos, esta espléndida foto de Lina, solo para referirnos a la pirámide del Sol, Bastien en los años 40 corrige la plana de Batres para la pirámide del Sol, ¿no? Acá son los dibujos que hicimos para los trabajos de... ¿Qué hace, maestro? ¿De Rubén? ¿Sí? ¿No encandila a la gente? ¿No? Ok. Aquí estoy de chiquillo, cuando éramos con discípulos. Rubén era un señorón, nosotros éramos unos pelandrijos. Bueno, a lo mejor no hemos dejado de serlo, pero Rubén siempre era ese parámetro referencial de lo que se debe hacer. Era una estructura gigantesca de obligatoriedad moral en zapatos del 6. La planta arquitectónica milimétricamente dibujada, como en nuestros tiempos, a pie, a mano, brújula, cinta métrica. Los ángulos de inclinación que nos hablan de la tecnología constructiva. Un aspecto que a Rubén Cabrera apasionaba era ese, la tecnología constructiva. Pero no solo a él, es una pasión que tenemos en la arqueología, cierto sector de la especialidad. De tal manera que podamos descubrir posibilidades arquitectónicas y estructurales que, aunque estén a la vista, no son siempre evidentes.
Y el ojo del arqueólogo tiene esa obligación, no solo de explorar las posibilidades arquitectónicas, sino expresarlas también. Milon, para que no nos perdamos, señala dónde está la pirámide del Sol. Es que luego sí se nos confunde la brújula. Desde el Plaza Oeste, lugar de trabajo del profesor Noel Morelos, la secuencia lineal de plazas le llamamos calzada, pero en arquitectura no siempre una calzada es una secuencia lineal de plazas, ¿no? Que ascienden y descienden, con las que se absorbe un desnivel. Eso Rubén lo intuía y lo fue a confirmar como aprendizaje en la Facultad de Arquitectura. Aquí está, guapísimo. Es la foto del título, ¿verdad? Y Noel, bueno, cuando tenía pelo negro, las imágenes de las publicaciones de aquel momento y la secuencia en el proceso de construcción de un basamento piramidal con sistema tablero sobre talud. Bien lo dijo Oralia Cabrera, la doctora Cabrera. La forma de leer la arquitectura es una de las obligaciones que tenemos los arqueólogos. Más allá de lo que pueda representar o de lo que pueda representarse, la arquitectura es la materialización de la voluntad colectiva de la sociedad. Y en esto va la función, papel, destino, de artefacto de escala colectiva que tienen los edificios y la ciudad. El proyecto de vida de Rubén fue ese, la ciudad de Teotihuacán. Gráficas como esta hubo oportunidad de discutirlas con él. Ha habido oportunidad de llevarlas al terreno del principio analógico, por ejemplo, en el lago Titicaca, cuando los huros se extienden superficialmente sobre el agua para hacer sus casas. ¿Qué novedad fue la National Geographic? Pues eso es bien mexica, ¿no? Pero también la posibilidad de exponer, explorar, excavar las arquitecturas hipogeas en Sudamérica, las arquitecturas de tierra en el suroeste de los Estados Unidos, son tareas con las que fuimos hermanando nuestro trabajo. Hoy mi trabajo se concentra básicamente en la zona maya. Este es el último producto de la investigación en la cual a cada paso recuerdo a mis amigos, a mis condiscípulos, porque leerlos en sus libros y textos es escucharlos, no solo leer. Cuando yo no conocía a Rubén, leía a Rubén, pero después de conocerlo, uno lo escucha cuando lo lee. Estos son los últimos trabajos, 2020, diría perspectivas pandémicas y los resultados de investigación, donde la cita de Cabrera Castro, Rubén et al. Es una constante en las fuentes. Este es el tata de la arquitectura prehispánica. Ignacio Marquina Barredo, mi profe. Marquina trabajó Teotihuacán y luego sus discípulos trabajaron Teotihuacán. Con uno de ellos es probable que haya tenido un altercado. No lo sabemos. Con Rubén no alcancé a dilucidar cómo pudo haber estado la bronca entre Marquina y el jefe de Rubén, que era Jorge Acosta, ¿verdad? Marquina fue director de monumentos prehispánicos hasta su muerte. La primera catástrofe de la arqueología mexicana. Aquí en el set hicimos una exposición muy intensa de materiales y documentos. 4 ediciones de arquitectura prehispánica, en las cuales la pirámide de la Luna, por ejemplo, un frente de exploración en el que Rubén Cabrera trabajó en el proyecto 62-64, ¿no? Carece de alfarda. Pero el director del proyecto se la puso. Porque hoy lo vemos así.
Cuando, bueno, en las fotos antiguas la Alfara, ay, híjole, como que no estaba, ¿no? ¿O sí o qué? ¿Quién fue el responsable de esto? Monte Albán, 1933, Alfonso Caso. En el extremo izquierdo, Juanito, su jefe de campo. El profesor Javier Romero, Romerito le decíamos, por chiquito, antropólogo físico. Y Jorge Acosta, el muñeco, Jorge Acosta. Mis tías le decían tu tío Acosta, porque era muy agringado. Aquí está una foto, no está publicada, es una foto familiar, firmada por detrás, Jorge Acosta, en Tula, en los años 50. 10 años después encabeza el proyecto Teotihuacán para chulear Teotihuacán para las Olimpiadas. Recuerden que en el 66 teníamos ya la sede de las Olimpiadas, en el 68. Rubén trabajó en esa época. En esa época trabajaron también Carlos Margain, trabajaron también don Santos Villagómez, ¿no? Villasánchez, Rubén y otro, Ponciano Salazar, desde luego. El tío Acosta. Acosta Villalobos era su padre y el apellido era compuesto. Jorge Acosta se lo quita, desde luego, porque él era libre pensador y no vivía de los apellidos. El acervo de Marquina está en resguardo de la Universidad Nacional. El billete de 100 pesos que ustedes ya no usan fue elaborado por nuestra área de investigación, evocando y digitalizando y reeditando las perspectivas de Marquina. Y la cátedra continúa. Nuestro maestro en común fue Paul Jandrot, quien efectivamente instigó al grupo de trabajo de Rubén junto con nosotros para hacer ese grupo de especialistas a que se refiere la doctora Cabrera. Aquí hay uno de ellos, para la declaratoria de Teotihuacán como Patrimonio de la Humanidad. Luego, el trabajo, como suele ocurrir, el trabajo se lo apropiaron otras personas, de ahí los soldados. De ahí los soldados. El trabajo se fue a la par con la integración del expediente para declaratoria de Patrimonio Mundial de Ciudad Universitaria en 1984. Pero ese se mitigó, no se estimuló por los abogados de la UNAM, porque decían que perdíamos la autonomía, ¿no? Hoy CEU es Patrimonio Mundial. Y fue nuestra oficina, y era nuestra escuela, desde luego. Este es Paul Jandrot, para quienes no lo conocen, el profe de arquitectura maya, maestro y fundador del doctorado en arquitectura de la UNAM, donde Rubén estudió con nosotros. El acervo de Paul Jandrot, igualmente ya contenido en los espacios de la universidad. Y maestros nuestros. Miguel Mesmacher, gente del proyecto Cholula, arquitecto y arqueólogo. Del lado izquierdo. Augusto Molina Montes, arquitecto y arqueólogo, yucateco, gente del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y del lado derecho, Eduardo Parellón Moreno, Pare, profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Arquitectura, arquitecto y arqueólogo, descubridor del Cerro del Tepalcate, maestro también de todos nosotros. ¿Quién más? Nuestro maestro Piñachán. Lees mucho a los gringos, Villalobos. Maestro, pero eres un buen chico, decía. Nos decía, buenos chicos. Su tesis original, obsequiada a un servidor y firmada, en la cara de Rubén. Cuando la vio Rubén, que me la dio Piñachán, me dice, ¿qué tienes allí? Estábamos mezcaleando aquí atrás. También era bien mezcalero, Rubén, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Le digo, la tesis de Piña. Déjame verla. Yo casi no se la quería soltar. Vela. Y te la firmó. Y nunca le vi a Rubén una mala palabra.
Pero sí, yo creo que ahí tuvo ganas de decirme, la geometría para Carlos Chanfón no tenía secretos. Fue mi maestro desde la licenciatura y eran 5 cursos de geometría. Geometría, perspectiva, corte de sólidos, sombras. Rubén no llevó todos los cursos, solo llevó el curso, digamos, de geometría de Carlos Chanfón. Era mi adjunto, no es cierto. Vean esta foto, ahí estamos los dos dando lata. Fundamos la Escuela de Restauración en Colombia, en el externado de Colombia. Este es Juan Benito Artigas dando clase con uno de los croquis del profe, ¿no? Quien también nos dio clase en el doctorado de arquitectura, todos ya fallecidos. Rogelio Salmona, arquitecto colombiano, que nos acompañó en algunos cursos. Carlos Navarrete, profesor investigador de la Universidad Nacional. González Lobo, recientemente fallecido. Santos Ruiz, profesores de la Facultad de Arquitectura que compartieron el aula con Rubén y mi entrañable amigo Rubén en el congreso aquí del 2011, si mal no recuerdo. Alfredo López, el López de veras, ¿no? El López, todos son de veras, pero este es más de veras. Aquí con el seminario de Tlaloc, lo que fue quedando del proyecto de pintura mural de la doctora de la Fuente, encabezado por María Ruiz, Chucho Torres, desde luego Jorge Angulo, Rubén, y en su momento Sergio Gómez también. Explorar la arquitectura prehispánica es menester para formar arquitectos en este país. Y en eso, nuestro amigo entrañable Rubén Cabrera fue y ha sido uno de los pilares esenciales. ¿Por qué un maestro que muere es una biblioteca que se incendia? Yo quisiera regresar, si es posible, al video. Muy buenas tardes, yo también estoy profundamente agradecido por la invitación que me hicieron los organizadores de este evento y también por estar participando conjuntamente con mi gran amigo Alejandro Villalobos. Muchas gracias. Gobierno de México.